con esta música que la verdad es que nos hace bajar a un estado de relax interesantísimo, sobre todo porque nos permite apreciar mejor lo que hablamos y apreciar mejor cosas que al final uno tiene que aprender, ¿no? Que tener y que asumir cuando hablamos de cuestiones tan interesantes como el mundo del oculto. Y en este caso, concretamente hoy, vamos a hablar de algo que seguro que os interesa mucho, que es la cábala. Y lo vamos a hacer con dos personas que cada semana que vienen nos traen conocimiento, puro conocimiento. Encarna Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, Daniel Rodés, buenas noches. Hola, buenas noches. Los amigos de LEMAT, ya lo sabéis, esa escuela fantástica que podéis estar, acercaros durante el mes de agosto también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Vais a estar ahí a piñón. Trabajando. Luego daremos todos los datos para que os podáis poner en contacto con ellos, para hacer cursos, consultas y también aprender un poquito todas esas cuestiones que nos dan en pequeñas pinceladas, ¿no?, en estos 20 minutos. Yo tengo aquí encima un libro fantástico, como siempre. La verdad es que cuidáis mucho la edición, ¿eh? Esto es una maravilla en el mundo en el que vivimos, que es tan difícil encontrar productos bien hechos. El mundo de Tikkun, la cábala aplicada a los tiempos actuales. Sí, este es uno de nuestros libros. Este concretamente está publicado en Argentina. Ah, qué bueno. Por una editorial de la ciudad de Córdoba, en Argentina, llamada Brujas. Y... Buen nombre, ¿eh? Una editorial. Sí, se llama así porque en su día ellos abrieron una línea, es una editorial de obras más o menos universitarias, pero en su día abrieron una línea, digamos, de autoayuda, y dentro de esa línea pues publicaron esta obra, ¿no? Una obra que, por lo que me comentabais, parte de la figura de un rabino, ¿no? Sí, El mundo de Tikkun es un libro que, digamos, trata de enseñar el conocimiento de la cábala, es decir, la tradición mística judía, pero desde una perspectiva de facilidad de aprendizaje. Es decir, que las personas que lean este libro puedan entender fácilmente de que vaya, que muchas obras sobre lo que es la cábala son muy difíciles de entender, sí. Y nuestra intención fue, digamos, explicarlo de forma que todo el mundo pudiera entenderlo. Y paralelamente, pues la obra, siguiendo también un poco la tradición de la mayoría de obras cabalísticas, que están hechas como si fuera una historia, a veces entre un maestro y su discípulo, ¿no? Y explican, digamos la enseñanza a través, digamos, de esa especie de relatos. También nosotros hicimos lo mismo. Y entonces lo que es también el libro, al mismo tiempo, es como una especie de relato, de historia, acerca de un rabino, uno de los más destacados de la historia, llamado Isaac Luria, llamado el Ari, el león. Isaac Luria vivió en el siglo XVI, es decir, que era una época donde hacía menos de 100 años que los judíos habían sido expulsados de España, ¿no? En el año 1492 los reyes católicos expulsan a los judíos, y entonces la generación siguiente, que es a la que corresponde Isaac Luria, eran hijos de toda una serie de migrantes, ¿no?, que fueron a Palestina. Y entonces el libro trata acerca de la historia, ¿no?, de Isaac Luria, de sus enseñanzas y un poco el relato, ¿no?, de lo que él hizo. Y entonces, en primer lugar, la historia comienza con un reto. ¿Un reto? Sí. Un reto que es el siguiente, o sea, cuando tú escribes una obra... Escuchen bien el reto. Sí, escribes una obra o se hace una película, ¿no? Imaginémonos qué ocurre si resulta que el protagonista muere al cabo de poco de empezar. Ajá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Claro. Entonces Isaac Luria, complicado. En los primeros capítulos, se muere. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue el relato? ¿De qué manera sigue? Entonces, claro, esto ya de entrada es un reto, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a desarrollar una historia si resulta que el protagonista desaparece a las primeras de cambio, ¿no? Y bueno, entonces este tema se resuelve precisamente a través de los escritos de su discípulo principal, ¿no?, que era Jaime Vital. Porque Isaac Luria no escribió nada. Es decir, muchos maestros y sabios de la historia no han escrito nada. Han sido sus discípulos los que lo han escrito, ¿no? Y él pasó igual. Con lo cual, claro, a partir de esos textos, la historia continúa y se desarrolla a través, digamos, de los recuerdos, de las vivencias y de los relatos de sus propios discípulos. Y ese es como se resuelve, ¿no?, ese enigma, ese primer reto, que es que Isaac Luria, en los primeros capítulos, pues ya llega el momento de su fallecimiento. Llega el momento de su fallecimiento, es su discípulo quien asume, pero detrás de esto hablábamos que hay una cábala aplicada, es decir, cómo introducimos la cábala al momento en el que vivimos y cómo la gente puede entender la cábala como algo que les pueda ayudar, ¿no? Eso quizás es una asignatura pendiente, quizás porque es un conocimiento, yo no sé si llamarlo complejo o no. Bueno,
Si entendemos que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, incluyendo la personalidad, la Cábala nos enseña que hay 3 columnas que trabajar. Una es la severidad, que nos está indicando el proceso de la ley, el rigor de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos se genera una consecuencia, unas causas que son las que nos van a permitir que vivamos experiencias buenas o malas, dependiendo de lo que estamos creando nosotros. Entonces, hay otro que se llama misericordia, amor, abundancia y generosidad. Y la tercera es el equilibrio y la piedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos que comprender que si yo he cometido errores, he cometido, pues no sé, he matado a alguien, o he perjudicado a alguien, o he robado a alguien, en cualquiera de las vidas, ¿qué pasa? Que de por vida yo tengo que estar sufriendo y pagando. Pues si yo no borro ese registro y esa memoria, evidentemente lo voy a estar pagando vida tras vida, porque está sometido a una ley de memorización. Hay unas memorias. O sea, aquí no hablamos de que haya unos jueces ni haya un Dios castigador, sino que hay una energía, unas memorias y unos códigos que permiten retener esa información. Esa información va a pasar generación tras generación, y ahora voy a poner ejemplos, sí, para que la gente lo entienda, lo fácil que es aplicar la Cábala para el día de hoy, ¿vale? Porque es muy bonito decir Cábala, pero a veces no comprendemos ni lo que significa la Cábala. Entonces, por ejemplo, el Tikkun significa reparar, restaurar. ¿Pero quién tiene que restaurar ese daño? ¿Me lo tiene que hacer Dios? Pues lo tengo que hacer yo. Uh-huh. Esa reparación la tengo que hacer yo con mi conciencia y con el conocimiento de que hay unos nombres sagrados, unos códigos que permiten borrar. Si tú tienes un ordenador y escribes una frase y te equivocas y no conoces que tienes una tecla para borrar, evidentemente no lo vas a hacer y va a permanecer el error. Uh-huh. Al que lea tu programa o lea tu escrito va a ver que hay unos fallos. Pero si tú sabes darle al reset o al botón de borrar, evidentemente se va a borrar. Es tan sencillo como saber que hay códigos que borran las memorias. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos en todas las dimensiones. La primera, de un punto hasta otro punto, con una línea, estamos en primera y segunda dimensión. Tercera ya tiene espacio y tiempo y anchura. Luego la cuarta ya entra el pensamiento, la quinta ya entra la palabra, y así sucesivamente todas las dimensiones están aquí. Entonces, si yo primero creé con mi pensamiento un estado, una violación, lo que quiera que yo haya hecho mal, yo o cualquier ser humano, yo también tengo que recurrir a esa fuerza superior, a ese código que es la Cábala. La Cábala es la revelación de nombres, códigos y letras numéricas, porque cada letra tiene un número, que permite elevar la vibración. Al elevar la vibración, da luz, y al dar luz se borra la tiniebla, se borra la oscuridad. Es decir, tan claro como meter en mi conciencia, en mi memoria, unos códigos. Yo tengo aquí, por ejemplo, unos códigos que es Bat, Hei, Bat. Bat es la aguja y el gancho y el hilo que va tejiendo las redes que nosotros tenemos energéticamente en los campos energéticos de lo que hemos creado. Entonces, esa letra permite entrar en la matriz, en el origen de lo que creaste y borrar. Ese nombre puede borrar todo tu pasado, porque recorre toda tu memoria, por todos los escalones de tu vida. Entonces, si lo haces con esa intención, tu conciencia y ese nombre, ya estás restaurando, reparando y borrando aquello que hicimos mal. Otro que borra también es Yud, Yud, Yud. Yud significa semilla de luz. Es la luz de Dios, la luz de eternidad. Esas 3 letras, como a partir del 3 siempre nace la luz, al pronunciarlo 3 veces, entra en tu plano mental, en tu plano del alma y en tu espíritu. Y lo que hace es borrar todo aquello que tú has cometido mal o los errores que has cometido en otras vidas. Entonces, si tú tomas conciencia de que ya esos errores han sido porque tú ignorabas, se te van a borrar, porque son inteligencias. Cada letra es una inteligencia cósmica. No es un nombre que hay porque es una letra hebrea, no es una letra hebrea, es una letra código, un código con la que la inteligencia superior creó los universos, y todos nosotros estamos formados con esos códigos, y esos códigos están dentro de nosotros, aunque no los veamos.
tampoco vemos las células, ni las moléculas, ni los carpinas, ni los quarks, ni los muones, no vemos nada de lo que tenemos dentro. Y estamos llenos de un montón de energía. Entonces, esas letras reavivan, reactivan, brillan y borran el error. Es decir, la reparación es tomar conciencia de que yo quiero borrar aquello que yo hice mal. Si no os importa, si queréis preguntar alguna cosa, hago un paréntesis y paro. Si no, no. Sigue porque a mí me encantaría que los oyentes vieran la pasión con la que nos estás explicando todo esto, claro. ¿no? Que refleja la intensidad, claro. y la pasión que pones en la cábala y todo esto que nos estás enseñando. Claro, mira, yo me baso en el día a día. Yo por eso digo la cábala aplicada al día a día. Cuando viene en la consulta, imaginemos una persona, no imaginemos, es real, puedo dar nombres, puedo dar testimonios, o sea, es decir, que si cualquier persona quisiera hacer que este documento que estoy explicando ahora se puede demostrar que es real, pues yo lo puedo demostrar. Tengo miles de casos, pero bueno, voy a poner un ejemplo de que cómo la cábala se puede modificar. Un matrimonio tenía un sufrimiento terrible, de muchos problemas económicos, uno detrás de otro, cada vez se agravaban más, cada vez eran más dificultades, cada vez peor. Entonces vino a la consulta y yo le dije, vamos a intentar de buscar en tus registros, tanto los tuyos como los de tu marido, las causas que originan esta desdicha, esta tragedia. Porque tenemos que entender que si Dios es sumamente rico, es una inteligencia y hay muchas dimensiones donde se está generando la abundancia, ¿cómo es posible que no te lleguen a ti? ¿Cómo es posible que estés pidiendo, que estés rezando y no te llegue? Hay un bloqueo en tu memoria y es un bloqueo ancestral de tus ancestros, creado por ellos mismos. Es una maldición. Entonces empezamos a buscar y encontramos de que había sido asesinado el hermano de su abuelo. Y esa familia maldijo a todas las siguientes generaciones. Entonces, esa maldición es una energía que si no se borra, si no se restaura, por eso el tikkun es recuperar, reparar, arreglar, rectificar. Si no se arregla aquella maldición, sigue pasando porque en el plano astral no existe ni el tiempo ni el espacio y va a continuar dándose. Vamos a tomar conciencia de que vamos a perdonar al que mató. No es que justifiquemos al que mató, pero por algo ocurrió. Entonces tenemos que borrar ese programa, esa desconexión. Yo le mandé el nombre de Vat, Gevat y Yud y otros más que son para borrar memoria y tomar conciencia de que eso ya queda liberado de tu generación. Hicimos lo mismo con el marido. Entonces descubrimos que el marido, su abuelo, se había suicidado, había caído en un pozo y se había ahogado. Entonces buscamos más información, la causa que le provocó ese ahogamiento, o si había sido por accidente o había sido porque se había suicidado, y descubrimos que el hombre iba alcohólico, iba borracho, había perdido toda su fortuna, había perdido a la familia y evidentemente que se emborrachó y se cayó, pero no deja de ser un suicidio. Entonces también desbloqueamos esa situación. Y justamente al trabajar con esos nombres de Dios, con esta cábala sagrada, porque son códigos, yo les hago entrar dentro de una conciencia de una estrella de 6 puntas porque son códigos que al tú recitar estos nombres proyectas, irradia y esa energía llega, amplifica la información y llega a esa fuente y de la fuente te llega la purificación. La cuestión es que a raíz de hacer estas personas esa meditación durante varios días, desapareció el conflicto. A ella le toca la lotería, a él se le empiezan a resolver y se le aclaró. Y desde entonces son la más de felices. O sea, que a veces el trauma, la ruina, no es tuya, sino que viene de tus antepasados. Pero hay que borrar, hay que rectificar aquella energía. No sé si me explico bien. No, perfectamente, además con un ejemplo muy claro de lo que sería aplicarlo, la cábala a un caso muy específico. Exactamente. Yo sé que a Alex le encanta todo este tema. Está ahí que no sabe si preguntar, si hablar, si participar, si opinar. Bueno, ante todo, buenas noches Encarna. Sí, lo dejamos siempre lo mismo, lo dejamos a la última hora, el hombre saluda después de un cuarto de hora de estar aquí, pero bueno. Hombre, como decía el señor Barragán, hay que ser educado. Claro, muy bien. A ver, si me lo permites, Encarna, me gustaría retroceder un poquito hacia la figura del señor Luria. Porque sin mal no recuerdo, este buen señor está enterrado en Sahel, el norte de Israel. En Safed. Safed, perdón. Y su tumba pues es muy visitada por los estudiosos de la cábala, porque dicen que la foto de la tumba sale en nuestro libro. Bueno, pues el caso es que si vas allá, hay algo y hay interés especial que te... Claro que hay. Mira, claro que hay. Yo te puedo explicar
Porque hay una historia muy bonita respecto a las experiencias metafísicas, ¿no? Con Isaac Luria. Isaac Luria se cuenta de que él era un ser realmente extraordinario. Es decir, es algo que no podemos casi ni imaginarnos. Una de las cosas que tenía es de que cuando él miraba los ojos de una persona, sabía quién era esa persona, quién había sido en vidas anteriores, solo con mirarla. Y le explicaba su tikkun, es decir, qué trabajo tenía que realizar él de corrección. Cada noche salía voluntariamente de su cuerpo físico, viajando en el plano astral, en otras dimensiones, para conectar con todos los seres de luz. Es decir, era un ser extraordinario. Bien, entonces resulta que, respecto a esto, yo soy una persona que no suelo explicar mis experiencias personales, ¿no? Pero hago una excepción en este libro y explico al principio cómo comencé yo con la Cábala, ¿no? Hace años, pues a mí me interesó mucho el conocimiento de la Cábala y entonces empecé pues a buscar a rabinos, a buscar conocimientos, ¿no? Pero aquello que no terminaba de encontrar algo, digamos, que me llenara. Y una noche tuve una experiencia metafísica en la cual se me aparece un ser vestido con un vestido blanco, con una túnica blanca, y me empieza a decir, te voy a contar los secretos de la Cábala. Y me empieza a explicar muchas cosas. Cuando termina, entonces me dice, tienes que buscar un libro que se llama Sefer Yetzirah. Yo jamás había oído hablar de ese nombre. Y entonces me desperté. Total, que entonces, bueno, a partir de aquí, pues encontré un amigo que sabía que estaba estudiando Cábala y le pregunté, oye, ¿tú sabes que existe un libro que se llama Sefer Yetzirah? Y me dice, sí, dice, yo lo tengo. Digo, no me digas, ¿lo tienes? ¿Me lo podrías prestar? Dice, mira, voy a hacer una cosa, te lo voy a regalar porque yo no entiendo nada de lo que dice ese libro. Total, me lo regaló y yo lo entendí todo. Digo, ¿cómo es posible que no entienda nada? Yo lo entendí todo. Bien, aquí es como empezamos nosotros el estudio de la Cábala. Después empezamos a conocer a otras personas, en fin. La cuestión está de que llegó el momento en que decidimos escribir este libro, El mundo de Tikkun. Y, sin saber muy bien por qué, pues decidimos elegir la figura de Isaac Luria. Total, que escribimos el libro. Terminamos de escribir el libro. Y cuando terminamos de escribir el libro, claro, dijimos, bueno, tendríamos que encontrar un rostro, ¿no? Una imagen de Luria. Pero no había ninguna. O sea, no había forma de encontrar ninguna fotografía. Bueno, fotografía no existía en esa época, pero no había ninguna imagen del rostro de Isaac Luria. Bien, a partir de toda esa búsqueda, finalmente encontramos una imagen que aparece en el libro, una imagen del rostro de Isaac Luria. Cuando encontramos esa imagen, me quedé estupefacto, porque resulta que era exactamente el mismo rostro que yo había visto años atrás en esa experiencia metafísica donde aquel ser vestido con una túnica blanca me había explicado toda una serie de cosas sobre la Cábala. Entonces entendí por qué inconscientemente habíamos elegido la figura de Isaac Luria. Era como el guía, ¿no?, que nos había llevado por todo ese camino. Faltaba por determinar un último enigma. Todos los rabinos van vestidos de negro, como todos sabemos, ¿no? Sí. ¿Por qué entonces esa figura era vestida de blanco? Hasta que al final descubrimos que el día del sábado, y esto es algo excepcional en la historia de los rabinos, Isaac Luria y sus discípulos vestían de blanco. Ajá. O sea, él, digamos que iba como a contracorriente de la mayoría del judaísmo, ¿no? Entonces, claro, todo encajaba. Isaac Luria, los días del sábado, el sábado, digamos, el día de fiesta, él cambiaba la túnica negra por una túnica blanca. Muy bien. Curioso. Está Encarna deseando participar. Está deseando hablar. Yo quería contestarle a Alex lo que ha preguntado acerca de por qué se va a una tumba de alguien que ya ha fallecido, que no está. Sí. ¿Por qué allí hay algo misterioso? Pues yo te lo voy a explicar. Os lo explico yo esto. No. Ahora me toca. Todos los seres humanos, especialmente todos, tenemos el hueso de luz aquí en el cráneo. Y ese hueso de luz es extraterrestre, es de otro plano de conciencia, no tiene nada que ver con el hombre físico, de forma que tiene tanto poder y tanta información que está constantemente iluminando nuestro HOTS y nuestro NEPSA, que son nuestros pensamientos y nuestras emociones. Está retroalimentando. Entonces, cuando la persona fallece, ese hueso jamás se destruye, ni pasen 2.000, ni 3.000, ni 24.000 años. Es más, los quemas y no arden. Metes en un crematorio y esos huesos jamás arden.
Y tengo el secreto de lo que hacen los crematorios con esos huesecillos. O sea, pero eso ahora, como es algo secreto, no lo voy a revelar. No, y el ara es en hebreo, tiene forma cúbica, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo más importante es saber que ese hueso está ahí y hace de antena transmisora y receptora. Transmite información y recibe esa forma. Como es un sadik, es un sabio que se ha hecho sabio estando en la tierra, porque los sabios sadik, la mayoría no bajan ninguno a la tierra para no contaminarse, bajó a la tierra para poder enseñar y poder transmitir, pero ese hueso estaba ahí. Entonces, todo aquel que va a su tumba recibe iluminación e inspiración acerca de la cábala y de cómo llegar al trono o al mundo del Padre. Ese es el secreto de las tumbas. Pero puede ser un sadik, puede ser un judío, puede ser el Papa de Roma, puede ser, siempre que sea realmente un sadik, un sabio. Sí. O sea, no porque lo hayan hecho, la religión es sabio, sino porque sea realmente sabio. Oye, si lo vais a contar todo, no vais a dejar que vaya la gente a la escuela para... Yo solamente quería añadir 30 segundos. Sí. El tema de las reliquias es un tema común a los cabalistas, a los judíos, a los cristianos. La Iglesia Católica reverencia reliquias y también a los budistas. Los lamas tibetanos, pues las reliquias también las veneran. Porque ¿qué hay en común entre todas estas tradiciones? Hay en común que ellos consideran de que las reliquias de un ser que, como dicen Encarna, es un sadik, es un justo, es un sabio, aquel, digamos, mantiene como una conexión. Entonces, en el momento que tú entras en contacto con esas reliquias, tú estás también conectando con la fuerza espiritual de ese ser, ¿no? Como por ejemplo ahora la figura de María Magdalena, que se conserva su cráneo en San Maximín, que ahora visitaremos a mediados de agosto, pues ahí también tú estás en contacto y sientes algo muy especial, ¿no? Dejémoslo ahí porque si no, vamos a contar todo lo que sabéis, que es muchísimo, pero sí que es verdad que nuestros oyentes, pues yo creo que se habrán enganchado como nos ha pasado a nosotros aquí, ¿no? Vamos a recordar esos datos de contacto para que se acerquen durante todo el mes de agosto. Recordemos que vamos a continuar el programa durante todo el mes de agosto también. Vamos a rescatar de alguna forma esos espacios, quizás los más intensos, los más atractivos, y los vamos a incluir en este mes de agosto en Ite Mysteries. Vosotros vais a estar en la escuela durante el mes de agosto. Podéis pasaros por la calle Irlanda número 36 en Barcelona, llamar al teléfono 93 311 5922, 93 311 5922, o bien en esa fantástica página web tarotmarsella.com. Lo he dicho bien, ¿eh? Muy ¿Has bien. visto? Ya lo tengo todo memorizado. Un correo electrónico también, si no, podéis enviar a escuela@tarotmarsella.com. Pero en tarotmarsella.com tenéis todos los datos, los cursos, podéis saber cómo pedir consulta también, cómo acercaros a un mundo tan interesante como el de la cábala, y también desde allí os informarán, sobre todo por el Facebook y redes sociales, donde podéis ver luego estas entrevistas en YouTube, que las podéis ver, además de escuchar. Para todos los que estáis ahora en la playa, tranquilamente tumbaditos y estáis escuchando este programa, sí, pues repetir, si queréis, la felicidad, Bat, Hey Bat, que os va a ayudar a tener alegría. Probadlo con las manos hacia arriba y veréis la paz y la luz que os va a entrar. Aquellos que estéis tristes y amargados porque os ha dejado la pareja o la economía no os llega, pero que habéis tenido la oportunidad de estar ahí tumbaditos en el sol, pronunciar Bat, Eva, con toda la fuerza y con vuestras manos en alto, y recuperaréis esa alegría que habéis perdido. Encarna, Daniel. Bat, hey Bat. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.